Bien, chicos, vamos a continuar con lo que es nuestra clase de fisiología del sistema gastrointestinal. Ya en este último video de la serie de fisiología sobre las secreciones a nivel del tracto gastrointestinal, y ya nos encontramos en la última parte. Vamos a estar cubriendo lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Y como ya sabemos, en el intestino delgado, básicamente vamos a tener algunas secreciones, no tantas como a veces pensamos. La mayoría de las secreciones que aparecen en el intestino delgado, de hecho, tienen origen en el páncreas y en la bilis. Sin embargo, vamos a recordar algunas de estas secreciones, como son las secreciones intestinales que van a tener, como hemos visto previamente para los otros lugares, vamos a tener funciones protectivas, funciones de digestión y funciones de regulación o de control. Y cuando hablamos de funciones protectivas, bueno, lo primero que tenemos que empezar a considerar es la capacidad de la mucosa intestinal sobre la absorción. Y en esta capacidad intestinal también vamos a tener unas células que, a pesar de que no son conocidas por su capacidad absortiva, son conocidas por producir moco. Y estas células las vamos a llamar células caliciformes. Y a pesar de que ustedes no lo crean, son extremadamente abundantes en el intestino. ¿Okay? Y esto es importante, chicos, porque como ya hemos hablado, el proceso de absorción ocurre en el intestino. Bien, y es al intestino que se va a llevar lo que son las enzimas digestivas. Por lo tanto, el intestino tiene que tener una buena estructura de protección, o la idea de tener tal vez todas estas células produciendo moco alrededor de la mucosa intestinal, valga la redundancia, es precisamente una función protectiva en contra del quimo que pudiera venir ácido, como hemos hablado antes, y en contra de las mismas proteasas. Además de que tiene una función lubricante para permitir que los alimentos puedan pasar con gran facilidad a través de todo lo que es el tracto intestinal, que como pueden ver es un camino bastante largo, ¿verdad? Así que no olviden esas células, en inglés goblet cells, en español células caliciformes, y su importante función de secreción de moco. Seguramente ya en histología le habían hablado de ella. A nivel de la submucosa del duodeno, también vamos a tener glándulas secretoras de moco que van a secretar secreciones alcalinas, que bueno, bien, también van a servir la misma función de proteger a lo que es el intestino del daño por el ácido. En cuanto a las funciones digestivas, tenemos que las células que se encuentran en las criptas van a secretar agua y electrolitos que se pueden combinar con el moco para formar los jugos intestinales. El agua va a proveer un ambiente para que las reacciones digestivas puedan ocurrir, además de que también guarda funciones de regulación de lo que es la concentración y la osmolaridad de los contenidos intestinales, algo que podemos con facilidad en muchos casos ignorar. Así que ahí tenemos funciones con respecto a estas secreciones. Las células del intestino delgado, como vemos aquí, como le había también dicho previamente, son conocidas por tener una superficie absortiva. De hecho, su mayor función va a venir con la absorción. Y eso aquí la podemos ver en estas células mencionadas como borde de cepillo. Las células del intestino delgado no van a secretar realmente enzimas digestivas hacia la luz del intestino. Pero como vimos anteriormente con el ejemplo de la enteroquinasa, sabemos que sí van a haber enzimas, no en la luz, pero que se quedan ahí en las estructuras de los bordes de cepillos o microvellosidades, ¿verdad? De nuevo, recordando la enteroquinasa que estuvimos viendo en el video anterior, que era bastante útil para la activación de enzimas digestivas a este nivel. Así que no nos debería sorprender ver que también vamos a tener o más enzimas digestivas que van a servir funciones similares a las que conocimos para esa. O sea que esta función es extremadamente importante para el control. Bien, en general la secretina y la colecistoquinina
van a promover actividades intestinales, pero también, como ya hemos conocido, inhiben algunas funciones a nivel del estómago, como son las secreciones gástricas e inclusive hasta la motilidad. Los contenidos en el quimo van a estimular la secreción de estas hormonas intestinales y ambas también tienen funciones tróficas sobre el páncreas. Y aquí podemos ver las células enteroendocrinas, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas gotas de grasa y aquí podemos ver algunas gotas de ácido clorhídrico. Y bueno, pues acá tenemos un péptido, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando ponemos en contacto el ácido con una de las células enteroendocrinas. Cuando el ácido estimula, vamos a ver que se va a liberar la hormona secretina y que va a pasar al torrente sanguíneo, ¿verdad que sí? Y al pasar estos torrentes sanguíneos, como ya saben, va a poder hacer su función de estimular a las células ductales del páncreas y del hígado a liberar secreciones alcalinas de origen como el bicarbonato, ¿verdad? O basadas en bicarbonato. Básicamente por eso, en fisiología, se le conoce a la secretina como el antiácido natural. Pero ¿qué pasa cuando la grasa es la que se pone en contacto? Pues aquí vamos a tener lo que es la función de la colecistoquinina. Recuérdense que la colecistoquinina va a estimular las células acinares de origen pancreático para que empiecen a liberar la hormona lipasa, que como ya saben va a ser de gran utilidad para lo que es el proceso de digestión de las grasas. Colecistoquinina es una palabra que, como pueden ver, tiene una significancia en cada una de esas siglas. Cole, de bilis, cisto, vesícula, quinina, movimiento, es decir, esta hormona se llama movilizadora de bilis a través de la vesícula biliar. Recuérdense también que la colecistoquinina va a tener funciones sobre el esfínter hepatopancreático. En este caso, lo que va a hacer es que se relaje, permitiendo que los contenidos que vienen del páncreas y de la vesícula biliar puedan llegar con facilidad a lo que es la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, para resumir, vamos a ver aquí el desglose de funciones protectivas. Vamos a tener que el moco que se produce va a prevenir que el ácido y las proteasas dañen a las células y a la mucosa intestinal. Número 2, vamos a también tener que las soluciones alcalinas que se pueden producir, por ejemplo, de origen pancreático, de origen biliar e inclusive hasta de las mismas secreciones del jugo intestinal, pueden neutralizar los quimos que vienen con contenidos muy ácidos. También tenemos a nivel absortivo, recuérdense a nivel intestinal, la bilis va a empezar el proceso de emulsificación de las grasas, que va a facilitar la formación de micelas y su absorción. A nivel de control tenemos que la secretina, que ya dijimos que es conocida como el antiácido natural, recuérdense que cuando la secretina va a estimular la secreción de bicarbonato por el páncreas y por el hígado. ¿Okay? La colecistoquinina, que estudiamos que su nombre significa la movilización de la bilis de la vesícula, pues básicamente va a ser bastante útil no solo para la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter hepatopancreático, pero recuérdense que también para la secreción de las enzimas digestivas como las lipasas y la proteasa y la tripsina. En cuanto a la colecistoquinina y la secretina, recuérdense que también van a tener la capacidad de aumentar la motilidad gástrica. En el caso de la digestión, recuérdense que vamos a tener que van a haber enzimas digestivas que van a estar llegando al intestino a partir de lo que es el páncreas. Y estas enzimas digestivas, bueno, pues van a hacer precisamente eso, desdoblar todos los alimentos hasta su más mínima expresión. En el caso también vamos a tener soluciones alcalinas que van a neutralizar pHs ácidos que pudieran venir del quimo. La tripsina, recuérdense que va a activar a la quimotripsina y a la procarboxipeptidasa. Recuérdense que esto debe pasar posterior a que la enteroquinasa al borde cepillo pueda activar el tripsinógeno. Recuérdense también que la llegada de la bilis a través de lo que es los ductos de la vesícula biliar, que es donde se almacena, va a ayudar en el proceso de emulsificación de las grasas.
Y recuérdense que la colesteatinina y la secretina también van a tener efectos tróficos sobre la estructura pancreática. Por lo tanto, en cuanto a la fase intestinal, podemos dividirlo en 3 estímulos. Primer estímulo, el ácido en el duodeno, a través de la secretina, estimula las células ductales del páncreas y del hígado a aumentar las secreciones de bicarbonato. La presencia de grasa y péptidos en el duodeno, por el mecanismo de la colecistotinina, actúa sobre las células acinares de la vesícula biliar y también relaja el esfínter hepatopancreático. Esto va a llevar a un aumento de las enzimas pancreáticas y de la bilis. Y por último, la distensión del intestino. La presencia de ácido en el intestino y las soluciones hipertónicas a través de reflejos neurales van a actuar sobre las células caliciformes para aumentar la secreción de moco. Bien, a nivel del intestino grueso, básicamente solo va a haber una sola función que estudiar, que es la función de protección. Dice que el intestino grueso va a secretar un moco alcalino que va a contener bicarbonato y potasio. Y bueno, aquí su única función, como ya se pueden imaginar, solo va a ser de índole protectiva. Esa solución alcalina protege la pared del intestino por los daños de los ácidos liberados por bacterias que viven ahí, además de que el moco también es como un lubricante y facilita el paso de la materia fecal y protege las paredes del intestino de cualquier tipo de daño. El ácido y la estimulación mecánica, mediada no solamente por los plexos origen cortos, los plexos entéricos, sino también los plexos extrínsecos, van a aumentar de manera importante la secreción de estas sustancias alcalinas. Como ya le dije, van a ser importantes para la protección del mismo intestino. Por lo tanto, el paso de ácido por la materia fecal estimula a las extensiones neurales combinadas, cortas y largas, a un aumento de la secreción de moco alcalino a este nivel. Y ese va a ser su principal mecanismo secretorio y su principal mecanismo de protección también.